Capítulo 1. El lamento del vizconde de Wexford. Era una de aquellas tardes húmedas de octubre en las que el cielo londinense parece estar suspendido por hilos grises y la niebla se desliza con sigilo entre los callejones de Baker Street. Yo me hallaba frente al fuego del 221B, hojeando la edición vespertina del Times, cuando un golpeteo firme y pausado se oyó en la puerta. «Adelante», dijo Holmes sin levantar la vista de su monografía sobre la composición química de las cenizas de cigarros turcos. Un hombre de figura alta, envuelto en un abrigo largo de viaje, cruzó el umbral con una dignidad silenciosa. El rostro, aunque pálido, conservaba el porte de la aristocracia, con mejillas afiladas y bigote bien cuidado. De no ser por el temblor que le recorría la mano al quitarse los guantes, nadie hubiese adivinado la ansiedad que lo embargaba. «Señor Sherlock Holmes, soy el vizconde Alaric de Wexford», dijo, con voz grave pero cortés. Holmes alzó una ceja y se puso de pie, indicándole que tomara asiento. Yo me levanté también, con cierta curiosidad, pues los títulos nobiliarios rara vez venían a nosotros sin arrastrar consigo un escándalo envuelto en terciopelo. «¿Qué puedo hacer por usted, vizconde?», preguntó Holmes, entrelazando los dedos frente a él. «Vengo por algo que escapa por completo a la lógica», dijo el vizconde, echando un vistazo al fuego como si buscara en él palabras más firmes. «Ha ocurrido algo en Wexford, Hall. Algo inquietante». Holmes no dijo nada. Solo sus ojos se encendieron con esa chispa que tanto conocía yo. Una chispa que anunciaba que el juego había comenzado. Hace 3 días mandamos a limpiar el desván. Es una parte antigua de la casa, cerrada durante generaciones, llena de muebles cubiertos por sábanas y polvo de siglos. Mientras movían un viejo sillón orejero junto a la ventana del tragaluz, uno de los criados descubrió un esqueleto humano, sentado con perfecta compostura, como si hubiese esperado allí durante años. Ni Holmes ni yo dijimos nada por un instante. El vizconde prosiguió. El sillón estaba en una esquina oculta, parcialmente cubierto por una lona. No hay señales de violencia en los huesos, ni rastro de ropa identificable. Y lo más desconcertante, no hay registro, ni recuerdo, ni mención alguna en la familia de una desaparición que pudiera vincularse a esos restos. Holmes se recostó hacia atrás. «¿Y qué dice la policía local?» Llamé a Scotland Yard. El inspector Morrow vino personalmente. Dijo que podría tratarse de un vagabundo que se escondió allí. Pero, ¿durante cuántos años? ¿Cómo entró sin ser visto? ¿Y por qué nadie lo buscó? El vizconde se pasó una mano por el cabello con desespero contenido. «Holmes, le ruego que venga a Wexford Hall. Mi familia ha vivido allí desde tiempos de Ricardo Corazón de 1900, León. Esta profanación amenaza con manchar siglos de historia». Holmes se incorporó con decisión, cerrando su cuaderno de notas. «Un esqueleto que se sienta a esperar en un sillón polvoriento del desván de una casa noble. Mi querido Watson, ¿no es eso un enigma exquisito?» «Inquietante. Más bien», dije sin ocultar un escalofrío. «Vizconde, saldremos mañana en el tren de las 9:15 a Wiltshire. Prepare a su mayordomo para que nos reciba. Y si tiene un plano de la mansión, le agradecería que nos lo proporcione en cuanto lleguemos». El vizconde asintió, aliviado. «Les estaré esperando en la estación. Wexford Hall no es un lugar fácil de olvidar, señor Holmes. Ni siquiera para los muertos». Y con una inclinación se marchó,
dejando tras de sí el aroma tenue de algún perfume caro y la pesada presencia de un misterio que parecía haber despertado de entre los huesos. Holmes miró el fuego un largo rato en silencio. Un cuerpo sin historia es una mentira que alguien ha protegido durante demasiado tiempo, murmuró. Vamos a ver quién se benefició de su silencio. Capítulo 2. Rumores entre los muros. La mañana siguiente amaneció con una llovizna obstinada que empañaba los cristales del tren mientras avanzábamos hacia el suroeste. Holmes, como era costumbre, había pasado buena parte del viaje en silencio, con los ojos entrecerrados y los dedos tamborileando sobre su bastón de fresno. Yo, por mi parte, hojeaba distraídamente una guía de arquitectura rural inglesa, intentando despejar mi mente de la imagen desconcertante que nos había presentado el vizconde. Un esqueleto sentado en espera silenciosa. «¿Sabías, Watson?», dijo de pronto Holmes, sin abrir los ojos, que durante el siglo XVII hubo un ala de pensadores religiosos que creían que los secretos de una casa vivían en sus vigas como pecados incrustados en la madera? Suena a superstición de taberna. Y, sin embargo, ¿no es esa precisamente la cualidad de este caso? Una casa antigua, un secreto encerrado físicamente en sus entrañas y una familia que no recuerda o no quiere recordar nada. Al llegar a la estación de Wexford, nos recibió el propio vizconde, enfundado en un abrigo oscuro, acompañado de un cochero anciano que parecía tan parte del paisaje como las colinas brumosas detrás de él. «Bienvenidos a Wiltshire, caballeros», saludó con una reverencia breve. «El carruaje está listo. Son cerca de 40 minutos hasta la propiedad». El trayecto fue silencioso al principio. Las ruedas del carruaje rechinaban sobre el empedrado irregular mientras pasábamos por aldeas pequeñas y campos cubiertos de niebla. Fue al borde de una curva estrecha cuando el vizconde finalmente rompió el silencio. «Hay rumores en el pueblo. Algunos dicen que el esqueleto podría ser de un antiguo sirviente que fue castigado por robar. Otros que es el fantasma del tío Lionel, un excéntrico que desapareció hace más de 80 años tras una discusión con mi bisabuelo». «¿Qué tan cierta es esa historia?», preguntó Holmes con interés repentino. «Difícil saberlo. En los registros familiares aparece como muerto en el extranjero, pero no hay carta ni testimonio que lo respalde. Mi padre siempre desestimó tales cuentos como habladurías de criadas». Wexford Hall surgió de entre la niebla como un gigante dormido. Una construcción imponente de piedra gris, con almenas erosionadas por el tiempo y un rosal trepando sin control por una torre lateral. La fachada tenía esa mezcla de nobleza marchita y arrogancia silenciosa, tan característica de las casas que han sobrevivido a su esplendor. Fuimos conducidos por un mayordomo de cabello níveo llamado Purcell, quien nos saludó con una dignidad imperturbable. «El señor vizconde ha dispuesto que se alojen en la ala este. El desayuno estará listo a las 9. Y si desean inspeccionar el desván, puedo llevarles en cualquier momento». Holmes le agradeció con un gesto mínimo, pero no sin antes observarlo con detenimiento, como midiendo la longitud exacta de sus pasos y el modo en que sostenía las llaves del cinto. «Antes del desván», dijo Holmes, mientras ascendíamos la gran escalinata central, «quisiera ver el estudio del difunto Lord Eustace, su padre. Toda casa antigua tiene un corazón donde el silencio pesa más». El vizconde asintió con cierta sorpresa. «Desde luego, pero debo advertirle, no se ha tocado desde su fallecimiento. Mi madre lo mantuvo cerrado. Por respeto.
El estudio de Lord Eustace era un lugar solemne, dominado por una biblioteca de volúmenes encuadernados en cuero y un retrato ecuestre de un antepasado beligerante que parecía juzgarnos desde su marco dorado. El aire estaba impregnado de cera de abejas y polvo viejo. Holmes inspeccionó sin tocar nada, deteniéndose ante un reloj de péndulo detenido a las 2:47, una silla tapizada de terciopelo bordó y un juego de tinteros secos sobre el escritorio. Se acercó a la ventana que daba al jardín trasero. «Se cultivaban rosas blancas en este parterre», murmuró. «Mi madre las cuidaba», dijo el vizconde. «Después de su muerte, nadie volvió a tocarlas». Holmes asintió con leve aprobación y giró hacia mí con su expresión habitual de «aquí hay algo que encaja demasiado bien para ser natural». «Watson, te ruego que examines las memorias familiares, si están disponibles». Los muertos no siempre escriben, pero a menudo los vivos olvidan demasiado pronto. Fue entonces cuando se oyó un crujido lejano, como de algo moviéndose en el piso superior. El vizconde palideció apenas perceptiblemente. «El desván está arriba, en la torre oeste», dijo con voz más baja. «Es posible que el viento haya movido alguna madera suelta». Holmes esbozó una sonrisa apenas visible. «O algo que no ha terminado de contar su historia». Sin perder tiempo, y con Purcell abriendo las puertas con su mano temblorosa, nos dirigimos a través de corredores estrechos, escaleras empinadas y techos inclinados que parecían murmurar con cada paso. Al llegar al último tramo, frente a una puerta baja y arqueada, el mayordomo se detuvo. «El sillón está justo al fondo», dijo evitando mirar hacia el interior. «Yo preferiría no entrar». Holmes asintió, sacando una linterna de su abrigo. «Perfectamente comprensible, señor Purcell». «Watson, ¿estás listo?» Crucé la mirada con Holmes. La madera crujía bajo nuestros pies. El aire estaba frío, cargado de historia mal enterrada. Holmes empujó la puerta lentamente, y allí, en el rincón iluminado por el tragaluz sucio, el sillón nos esperaba. El esqueleto seguía sentado, y no estaba solo. Capítulo 3. El otro presente. El desván era un recinto olvidado por el tiempo. El polvo flotaba como una bruma fantasmal bajo el haz de la linterna que Holmes dirigía meticulosamente hacia cada rincón. El suelo estaba cubierto de tablas desiguales que crujían con cada paso, y el techo, abuhardillado, reforzado por vigas, ennegrecidas por los años, parecía encogerse sobre nosotros. Allí estaba el sillón, y en él, con la postura tranquila de quien aguarda una visita que nunca llega, el esqueleto. La cabeza descansaba levemente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo más allá de nuestra percepción. Las cuencas vacías, eternamente fijas en el tragaluz, parecían contemplar un cielo que ya no existía. Pero fue Holmes quien rompió el silencio, con una voz tan controlada como un cirujano afilando su escalpelo. «Watson, observa el detalle curioso en la base del sillón». Me acerqué, con cautela. El esqueleto estaba sentado con las piernas ligeramente separadas y entre sus pies, apenas sobresaliendo bajo una de las patas delanteras del mueble, yacía un objeto pequeño y rectangular. Holmes lo recogió con pinzas y lo sostuvo bajo la linterna. Un estuche de plata, antiguo, ligeramente abollado, grabado con las iniciales LEW. Lo abrió con cuidado. Vacío, tal vez para lentes o cigarrillos. No ha sido tocado en décadas a juzgar por el desgaste.
¿LW? Pregunté. Podría ser Lionel Edward Wexford. Holmes no respondió, pero su mirada fugaz hacia el vizconde lo decía todo. «Es posible», murmuró el noble dubitativo. Mi padre solía mencionar a su tío Lionel como un excéntrico que se fue a Italia en su juventud. Según decía, murió allí. Pero nunca se mostraron pruebas, ni cartas. Holmes volvió su atención al esqueleto. Con un gesto que denotaba la delicadeza de quien lee un libro sagrado, revisó la postura, las costillas, las muñecas. «No hay fracturas visibles», comentó en voz baja. «Tampoco señales de lucha. Pero observa esto, Watson». Señaló el apoyabrazos derecho. Una mancha oscura, casi imperceptible, parecía haberse filtrado en la madera misma. Holmes sacó una navaja pequeña y tomó una astilla con sumo cuidado. «¿Sangre seca?», aventuré. «Probablemente. Aunque la antigüedad complica la certeza», respondió Holmes. «Necesitaré examinar esto bajo el microscopio portátil que traje en mi maletín». Entonces Holmes se giró hacia el rincón opuesto del desván, iluminando una pila de sábanas descoloridas y muebles tapados. «Y ahora», dijo con tono diferente, «veamos qué más ha callado este lugar». Avanzó lentamente, moviendo una cómoda rota y retirando una tela polvorienta. Debajo apareció una pequeña mesita auxiliar. Encima de ella, completamente olvidado por el tiempo, un libro encuadernado en cuero. Holmes lo abrió. Era un diario, sin nombre en la portada, sin dedicatoria, pero la caligrafía es elegante, masculina, y comienza así. «Wexford Hall, 3 de abril de 1859. Mi exilio voluntario ha empezado. Aquí, entre los fantasmas del linaje y el rechinar de maderas viejas, viviré la verdad que me fue negada». Holmes pasó las páginas con rapidez, solo deteniéndose ante frases clave. «La amenaza de Eustace no me asusta. Si lo que sé saliera a la luz. Prefiero morir entre estas vigas que ser el instrumento de su ambición». El vizconde se llevó una mano a la frente. «Eustace. Era el nombre de mi abuelo». El padre de Lionel Holmes cerró el libro con cuidado, como si sellara un secreto ancestral. «Este diario podría ser la clave de todo, pero no ahora. Lo leeré esta noche en privado. No debemos precipitar conclusiones sin el panorama completo». Volvimos a descender en silencio, dejando el desván atrás como quien cierra la puerta de una tumba recién abierta. Una vez en el salón principal, Holmes pidió té y se sentó frente al fuego, el diario sobre sus rodillas. «Vizconde», dijo finalmente, «¿cuántas personas tienen llaves de Wexford Hall?» «Solo yo y el mayordomo, Purcell». «¿Y había rumores recientes sobre algún intruso o visita no anunciada?» «No, ninguno. El ala oeste ha estado cerrada desde que tengo memoria. Nadie entra allí salvo por limpieza ocasional». «Y ni eso desde hace años». «Entiendo, Watson», dijo Holmes, ya dirigiéndose a mí. «Quiero que esta noche tomes nota de todo lo que encontramos. También necesitaré revisar los archivos del condado sobre cualquier desaparición en la zona hacia finales del siglo XIX. Hay una brecha aquí. Alguien hizo todo lo posible para que este esqueleto permaneciera invisible. Hasta ahora. ¿Crees que fue un asesinato? No lo descarto. Pero tampoco descarto el silencio. Y a veces el silencio es un arma mucho más precisa que un puñal». Holmes tomó una bocanada de su pipa, pensativo. Las llamas del hogar dibujaban sombras en las paredes de piedra, y mientras el crepitar de la leña llenaba el aire, supe,
como tantas veces antes, que estábamos apenas rozando la superficie de una verdad sepultada por décadas. Holmes cerró los ojos y murmuró: «Los muertos no pueden hablar, pero sus sillas, a veces, sí». Capítulo 4. El eco de las palabras perdidas. La mañana en Wexford Hall amaneció con una neblina espesa que parecía aferrarse a los ventanales como si quisiera entrar y escuchar. Desde mi habitación escuché los pasos precisos de Holmes desplazándose de un lado al otro en la biblioteca, como un péndulo que marcaba el avance del pensamiento. Bajé poco después para encontrarlo inclinado sobre el escritorio, con el Muttershows diario de Lionel abierto frente a él y su microscopio de viaje desplegado al lado. «Buenos días, Watson. El té está caliente y las revelaciones, tibias aún, pero prometedoras», dijo sin levantar la vista. Me serví una taza mientras tomaba asiento. «¿Has descubierto algo relevante en ese diario?» Holmes levantó una hoja cuidadosamente separada de las demás y la deslizó hacia mí. «Lee esto. Entrada del 18 de abril de 1859. Hoy Eustace volvió a hablar de la herencia. No me perdona haber descubierto lo del fideicomiso oculto. Dice que si no me marcho antes del invierno, pondrá fin a mis días por medios más eficientes que el ostracismo. No le creo capaz, aunque, conociendo su ambición, ya no estoy seguro de nada». «¿Un fideicomiso oculto?», pregunté intrigado. «Justo lo que pensé. Una disputa económica en el seno de la familia. Potencial móvil para todo lo que vino después. Y mira esto, unas páginas más adelante. He dejado una carta a Lady Agnes. Ella sabrá qué hacer si algo me ocurre, pero dudo que se atreva a enfrentarse a él. No si implica manchar el nombre Wexford». «¿Lady Agnes?» «La tía soltera del vizconde, aún viva según lo que me comentó Purcell esta mañana. Tiene ya más de 80 años y vive en una pequeña casa de campo en los terrenos del sur, aislada del resto de la familia. ¿Y crees que aún conserve esa carta? No lo sé. Pero si existe, y si Lionel decía la verdad, es probable que contenga una revelación importante. Propongo que la visitemos. Una hora después nos dirigíamos por un sendero serpenteante entre árboles centenarios hacia una casita de piedra que parecía salir de un cuento rural. Allí nos recibió una criada menuda que, tras escuchar el nombre de Holmes, nos dejó pasar con gesto nervioso. Lady Agnes era una figura encorvada pero aún digna, sentada en un sillón junto a la ventana. Llevaba un chal de encaje blanco y nos observó con unos ojos que no habían perdido del todo el brillo inquisitivo. «Así que, finalmente alguien ha tenido el valor de subir a ese desván», dijo, sin necesidad de preámbulo. Holmes se inclinó con una reverencia respetuosa. «Lady Agnes, si me permite, deseo hacerle algunas preguntas sobre su sobrino Lionel Edward Wexford». Ella bajó la vista un momento. «Éramos amigos», dijo con voz apenas audible. «Más de lo que convenía admitir en nuestra época. Él me confiaba muchas cosas, demasiadas, quizás. ¿Le entregó una carta?» La anciana dudó un instante. Luego se volvió hacia una cómoda al lado de la chimenea. De un compartimento oculto sacó una hoja amarillenta, doblada cuidadosamente. «Nunca la leí», dijo. «Me juré que sólo la abriría si algo lo revelaba al mundo». Holmes la tomó con sumo cuidado y la desplegó sobre la mesa. Leyó en voz alta, y aunque el contenido no era largo,
Su peso se sintió en la sala. Si esta carta ha llegado a tus manos, Agnes, es porque no pude marcharme de Wexford Hall con vida. He descubierto que Eustace ha usado los fondos familiares para sobornar a políticos y ocultar escándalos en Londres. Planeaba usar mi desaparición como coartada. Si se halla mi cuerpo, sabrán que fui silenciado. Ruego que alguien de mente justa lea estas líneas algún día. Hubo un silencio profundo, como si el espíritu de Lionel aún habitara la habitación. ¿Cree usted que Lord Eustace lo asesinó?, pregunté. No tengo pruebas, dijo Lady Agnes, pero su muerte coincidió con una noche en que toda la casa estaba en vilo por una supuesta caída de un sirviente por las escaleras. Nadie volvió a ver a Lionel después. Holmes guardó la carta en una carpeta. ¿Sabe si Lord Eustace acostumbraba sentarse en el desván? No. Era un lugar que él despreciaba. Lo llamaba el rincón de los débiles. Lionel solía pasar horas allí, leyendo, escribiendo, alejándose del mundo. Nos despedimos poco después, y mientras caminábamos de vuelta, Holmes hablaba más para sí que para mí. Un cuerpo oculto, un diario olvidado, una carta escondida, un sillón en un rincón maldito. Cada elemento ha esperado décadas por el momento justo. Pero aún falta la última pieza, el eslabón físico que conecte a Eustace con el crimen. Y, Watson, si mis sospechas son correctas, la clave está en ese sillón. Lo miré sorprendido. ¿En el sillón? Sí. Algo más fue escondido allí, además del cadáver. Algo que quien lo ocultó no pudo llevarse sin delatarse. Sus ojos se iluminaron como el filo de una daga. Esta noche volveremos al desván, pero no a observar. Esta vez iremos a desmontar el pasado. Capítulo 5. La madera que guarda secretos. El sol se hundía lentamente entre las colinas cuando Holmes me indicó que preparara una linterna de aceite, guantes finos de cuero y una herramienta delgada para carpintería que había traído entre sus pertenencias. La cena en Wexford Hall fue un asunto silencioso. El vizconde parecía absorto en sus pensamientos, removiendo el estofado con más frecuencia de la que lo probaba. Cuando terminamos, nos excusamos con discreción y subimos, sin decir una palabra, hacia el ala oeste. El pasillo que conducía al desván parecía más largo en la penumbra. Las maderas crujían con un lamento antiguo y el aire tenía ese olor inconfundible a humedad vieja, cerrado durante generaciones. Al llegar a la puerta, Holmes se detuvo, encendió la linterna con una cerilla y la alzó como si estuviera bendiciendo el umbral. «Esta vez», murmuró, «no venimos a observar, venimos a interrogar al silencio». Empujó la puerta con lentitud. La silueta del esqueleto seguía inalterada, sentada en el sillón orejero. La escena tenía una cualidad casi teatral. El telón de sombras, el foco de luz artificial y el actor inmóvil aguardando el acto final. Holmes se arrodilló junto al sillón. Sus dedos recorrieron las costuras del tapizado como si fuesen surcos de un mapa ancestral. Observa, Watson. Esta costura del respaldo derecho fue rehecha, y no por manos profesionales. Mira cómo cambia el ángulo de la puntada al llegar al borde. Yo apenas notaba la diferencia, pero confiaba en los ojos de Holmes como en la brújula de un navegante. ¿Crees que algo fue ocultado dentro del respaldo? Lo sabremos en segundos, dijo, y con delicadeza comenzó a desprender la tela con la herramienta. El crujido fue leve, casi respetuoso.
No tardó en retirar un panel delgado de madera detrás del acolchado. Dentro, cuidadosamente enrollado y envuelto en una tela encerada, yacía un cuaderno delgado. Holmes lo extrajo como si manipulara dinamita. «He aquí lo que vinimos a buscar», susurró. El escondite no fue hecho con torpeza. Quien lo preparó sabía que debía estar lejos, de miradas, pero al alcance, si alguna vez se necesitaba. Desenvolvió el cuaderno. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía más nerviosa que la del diario anterior. Esto no es un diario, sino una recopilación de transacciones, comentó. Fechas, nombres, sumas, ubicaciones. Y aquí, Watson, observa, pagos a un tal ST por silencio continuado y a inspector RH por inacción deliberada, fechados en 1858 y 1859. ¿Sobornos? Así parece. Y este ST aparece repetidamente en relación con una desaparición controlada. Un patrón. Y luego, más tarde, una nota aislada. Silla preparada, todo listo. Nadie sube allí desde hace años. Nadie oirá nada. Sangre se heló. ¿Entonces? ¿Esto fue premeditado? Holmes asintió lentamente. ¿Y si el autor de estas notas es quien creo que es? Tenemos el pensamiento del asesino, registrado por su propia mano. Volvió la vista hacia el respaldo abierto del sillón. El escondite lo delata. Solo alguien que conociera bien el desván y supiera que el sillón no se movería jamás podría planear algo así. Quienquiera que haya escrito esto sabía que Lionel vendría aquí a refugiarse. Era su rincón, su escape. ¿Crees que fue envenenado?, pregunté. No hay marcas de violencia y aún no tengo evidencia de toxinas. Pero hay un párrafo aquí que me inquieta. Si despierta, no recordará. Si no despierta, nadie lo buscará. Eso me hace pensar en narcóticos. Opio, tal vez. O láudano en exceso. Algo que indujera un sueño profundo. Lo suficiente para parecer descanso. Lo suficiente para que nunca se despierte. ¿Y quién escribiría esto? Holmes respondió sin apartar la vista del cuaderno. Alguien que consideraba el asesinato como una medida silenciosa, sin sangre, sin escándalo, el método de quien teme más a la humillación pública que a la muerte ajena. Cerró el cuaderno con cuidado y lo colocó dentro de su abrigo. Watson, necesito saber si alguno de los descendientes de los criados del viejo Eustace sigue en la propiedad. Alguien que pueda recordar rumores, movimientos inusuales o nombres como ese ST. Y quiero volver a Londres por una noche. Hay archivos en Scotland Yard sobre casos nunca investigados en Wiltshire. Algo me dice que encontraremos ecos de Wexford Hall entre ellos. ¿Y el esqueleto?, pregunté. ¿No debemos informarlo de inmediato? Aún no, replicó Holmes con firmeza. Si revelamos el hallazgo antes de tiempo, alguien podría destruir lo que queda de la verdad. Todavía hay un actor en esta obra que no ha salido a escena. Y esta vez le pondremos una trampa. Mientras salíamos del desván, el silencio volvió a cerrarse tras nosotros como una tumba satisfecha. Pero en los ojos de Holmes ardía una llama nueva. No era la emoción de resolver un caso, sino la determinación de desenterrar una injusticia que había descansado demasiado tiempo bajo la apariencia de olvido. Capítulo 6. Los criados que recuerdan. La mañana siguiente amaneció con una serenidad engañosa. Los jardines de Wexford Hall brillaban con rocío,
y los rosales viejos parecían susurrar entre ellos como ancianos que saben más de lo que dicen. Holmes se encontraba de pie junto al ventanal del comedor, observando en silencio a los criados que pasaban de un ala a otra. Watson dijo sin apartar la vista: «Esta casa ha guardado silencio durante décadas, pero no todos los que han servido aquí han muerto. Algunos de los actuales mayordomos y doncellas descienden directamente de quienes vivieron bajo la sombra de Lord Eustace. Es hora de que hablemos con ellos». El vizconde, tras escuchar nuestra petición, accedió de buena gana a facilitarnos acceso al personal. Holmes seleccionó a 3 criados con precisión quirúrgica: el mayordomo Purcell, la cocinera señora Branning y un jardinero llamado Tobias Finch, un hombre de rostro curtido y manos que parecían raíces vivas. Nos reunimos en la sala del ala este, lejos del oído de pasillos más transitados. Holmes no se presentó como detective, sino como un curioso caballero con interés en la historia de la casa, y sin presión alguna comenzó su interrogatorio disfrazado de conversación. «Señor Purcell», dijo Holmes con voz calmada, «usted ha servido aquí más de 40 años, ¿no es así?» «Así es, señor. Mi padre también fue mayordomo antes que yo. Nací entre estas paredes. Entonces, quizá ha escuchado hablar del señor Lionel Edward Wexford». Purcell bajó la mirada apenas un instante. «Mi padre decía que era un hombre amable, aunque algo triste. Se pasaba las tardes en el desván, escribiendo. Después de su desaparición, nadie volvió a mencionarlo. ¿Y nadie lo buscó? Oficialmente, se dijo que se marchó sin despedirse. Algunos criados antiguos murmuraban que fue llamado al extranjero, pero, y aquí su voz bajó aún más, yo encontré una vez, siendo niño, un pañuelo bordado con las iniciales LEW entre los cojines del sillón del desván. Se lo mostré a mi padre. Me lo quitó sin decir palabra y me prohibió volver a esa ala». Holmes asintió. Sus ojos brillaron. «¿Y usted, señora Branning? ¿Recuerda algo inusual de esa época?» La mujer, de rostro redondo y expresión firme, cruzó los brazos. «Yo no había entrado aún al servicio, pero mi madre sí. Era pinche de cocina cuando Lord Eustace estaba al mando. Contaba que una noche el ama de llaves fue llamada de urgencia al desván por el propio Eustace. A la mañana siguiente renunció y se fue sin recoger su paga. ¿Recuerda su nombre?» «Maud Elkins», Holmes lo anotó de inmediato. «Gracias, señora Branning». «¿Y usted, señor Finch?» El jardinero se rascó la barba lentamente antes de hablar. «No, me gusta hablar mal de los muertos, pero el viejo Eustace era un hombre duro. Vi una vez cómo tiró al suelo a un mozo solo por dejar caer una bandeja, pero lo más raro fue lo que pasó con el perro». «¿El perro?» «Un sabueso grande llamado Cromwell. Dormía en la torre oeste. Un día empezó a aullar sin parar frente a la puerta del desván. No había forma de hacerlo callar. A la noche siguiente desapareció. Dijeron que se escapó, pero yo creo que lo sacaron a escondidas. Y esto fue justo después de la última vez que se vio a Lionel». Holmes se levantó, satisfecho. Agradeció con cortesía y los despidió. Luego, caminó hasta la ventana y se quedó allí, en silencio, meditando. «Watson», dijo al cabo de un momento, «tenemos confirmación oral de un patrón. Objetos de Lionel en el sillón, una empleada que fue testigo de algo y desapareció, un perro que reaccionó al desván y luego fue borrado.
todo encaja en un mismo punto del plano. «¿El sillón?», dije, comprendiendo. «Exacto». El sillón no era solo un escondite. Fue también el escenario, el arma del crimen, la tumba improvisada y ahora la pista olvidada. ¿Y qué hay de Maud Elkins? ¿Crees que aún viva? Holmes sacó un pequeño directorio que había traído desde Londres. La he encontrado esta mañana. Vive en una residencia para ancianas en Sussex. Me marcho esta noche en el tren de las 6:45. Si está en condiciones, hablará. Y si no, miró su reloj de bolsillo. Entonces buscaré en sus pertenencias alguna memoria que la verdad haya obligado a conservar. ¿Debo quedarme? Sí. Quiero que observes al vizconde. Su reacción cuando se entere de mi partida será muy reveladora. Y Watson se volvió hacia mí con una expresión seria. Ten cuidado, este caso no ha terminado de despertar. A veces, cuando los muertos vuelven a hablar, los vivos buscan silenciarlos de nuevo. Esa noche lo acompañé hasta la estación. El tren partió entre vapor y silbidos agudos, tragándose a Holmes y su maleta de secretos. Yo, por mi parte, regresé a Wexford Hall con un presentimiento inquietante. El pasado, pensé, no solo vive entre estas paredes, está esperando que alguien más vuelva a morir. Capítulo 7. Una noche demasiado silenciosa. El regreso a Wexford Hall después de despedir a Holmes fue acompañado por una sensación indefinible. No era miedo, exactamente, ni tampoco ansiedad, pero algo en el aire parecía más denso, más consciente, como si las propias paredes supieran que, por primera vez en décadas, el velo estaba siendo levantado. Me dirigí directamente a mi habitación, aunque no con intención de dormir. Tal como Holmes me había pedido, debía observar. Y para eso necesitaba estar despierto cuando la casa comenzara a bajar la guardia. Cerca de las 11, bajé en silencio al vestíbulo principal. El gran reloj marcaba el paso del tiempo con una solemnidad que parecía burlarse del mundo exterior. Tomé asiento junto al ventanal del corredor que daba hacia el ala oeste y me dispuse a esperar. Pasó una hora. Nada. A las 12:20 escuché pasos. Lentos, medidos, con un ritmo que no era el del personal habitual. Me tensé. Las pisadas se acercaban por el pasillo alfombrado, y por una rendija de la cortina distinguí una figura alta envuelta en bata oscura, el vizconde. No llevaba lámpara ni vela. Caminaba como un hombre en trance, en dirección contraria al ala oeste. Lo seguí a distancia prudente, pisando solo las tablas que sabía no crujían. Giró hacia la biblioteca. Desde la rendija de la puerta entreabierta, lo vi encender la chimenea con movimientos mecánicos. Luego sacó algo del interior de su bata, el cuaderno que Holmes había encontrado en el respaldo del sillón. Lo colocó sobre la mesa. Lo observó largo rato sin abrirlo. Finalmente lo acercó al fuego. Mi cuerpo se tensó. Di un paso adelante y abrí la puerta de golpe. ¡Alto!, grité. El vizconde se sobresaltó. El cuaderno cayó a medio camino entre la mesa y la chimenea. «¡Doctor Watson!», exclamó, jadeando como si despertara de una pesadilla. «Me ha asustado. Y usted ha intentado destruir pruebas cruciales», dije con firmeza, recogiendo el cuaderno. «Esto no le pertenece». «No sabe lo que dice». «Yo solo», se interrumpió. Las palabras parecían atascarse en su garganta. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué destruir esto?». Su expresión osciló entre culpa, angustia y algo más profundo. Miedo. «¿Por qué?»,
Ese libro puede arruinar lo poco que queda de mi nombre, de mi familia, no de usted, de su abuelo. Pero la sangre es la misma, susurró. Si se revela lo que hizo, todo Wexford quedará manchado. Ninguna familia nos querrá como aliados. Ninguna institución aceptará mi patrocinio. Mis hijos. Mi hija. ¿Entonces prefiere enterrar la verdad con tal de preservar un apellido? El vizconde no respondió. Se sentó en el sillón de lectura y se cubrió el rostro con las manos. Su voz fue apenas un hilo. He vivido toda mi vida con rumores que nadie confirmaba, con retratos que colgaban en pasillos en los que no se podía hablar, con el silencio como herencia. Ahora, por primera vez, todo eso toma forma. Y es demasiado. Guardé el cuaderno bajo mi abrigo. Holmes regresará mañana. Le recomiendo que hable con él. Si hay algo más que no sabemos, ahora es el momento. Salí de la biblioteca sin añadir nada más. En el fondo, no creía que el vizconde estuviera involucrado directamente, pero su instinto de preservar el pasado a toda costa podía ser igual de peligroso que un crimen. Esa noche dormí con la puerta cerrada y una silla trabándola desde dentro. Al amanecer, bajé para tomar té. Purcell me informó que la señora Branning se había descompuesto al alba y que el jardinero Finch no se había presentado a su turno habitual. ¿Está enferma?, pregunté. Dijo que no durmió bien. Algo sobre ruidos en la ventana, aunque su cuarto está en planta baja. Subí a verla. La encontré pálida, con los ojos hinchados. «Doctor, anoche alguien estuvo merodeando en el patio», me dijo. Escuché pasos junto a la cocina, pero cuando abrí no había nadie. Y esta mañana encontré huellas en el jardín. Botas pesadas. Le pedí que me mostrara las huellas. Allí estaban, claras sobre la tierra húmeda. 2 pares de pisadas. Uno más ancho, otro más fino, como si alguien se hubiese aproximado a la ventana, y otro hubiese esperado junto al cobertizo. ¿Quién merodeaba de noche, ahora que Holmes no estaba? Volví al interior con el presentimiento creciente de que alguien, más además del vizconde, conocía el valor del cuaderno. Alguien que no solo quería proteger el nombre Wexford, sino protegerse a sí mismo. Y si Holmes no regresaba a tiempo, tal vez la casa no nos permitiría llegar al final. Capítulo 8. Regreso con respuestas. El tren llegó a la estación de Wexford poco antes del mediodía, con un silbido seco que anunciaba el regreso de Sherlock Holmes. Lo esperé en el andén y apenas descendió del vagón, noté que su expresión era distinta. No la serena concentración que solía acompañarlo, sino una energía contenida, como si cargara algo demasiado importante para esperar. ¿Ha hablado con Maud Elkins?, pregunté en cuanto nos dimos la mano. Holmes asintió brevemente. Lo suficiente, dijo. Pero no aquí. Camina conmigo. Necesito aire fresco antes de enfrentar a las paredes de piedra. Nos alejamos de la estación hacia un sendero flanqueado por olmos viejos. Cuando ya no había nadie a la vista, Holmes se detuvo. Maud Elkins aún vive, aunque la demencia le ronda como un visitante silencioso. Tuve suerte. Una de sus sobrinas me permitió revisar sus pertenencias. Entre ellas hallé una carta sin firmar, escrita con pluma azul sobre papel con membrete de Wexford Hall. Sacó el sobre doblado de su abrigo y me lo tendió. Reconocí de inmediato la caligrafía tensa y elegante. Si la señorita Elkins habla, se sabrá que fue en el desván donde ocurrió. Nadie debe saber que fui yo.
No quiero verla más en esta casa. Que desaparezca. Y quémese esta nota tras su lectura. ¿La letra es de Lord Eustace? Sin duda. Coincide con un recibo que encontré en los archivos del banco Lannery & Sons, fechado en 1859. Además incluye una referencia a un pago en efectivo entregado a St. Watson. Ese nombre aparece en el cuaderno oculto en el sillón. Alguien ejecutó ese plan con ayuda. ¿Y sabe quién era St.? Lo sé ahora. Se llamaba Samuel Thackeray. Era mozo de establo en Wexford por entonces. Y murió en 1883, al caer de la torre oeste, según los informes. Un accidente, dijeron. Pero quizás sabía demasiado. ¿Y cree que el vizconde lo sabe? No. Y eso es precisamente lo que hace esto aún más delicado. Regresamos a Wexford Hall mientras el cielo se cubría de nubes. Al entrar, el mayordomo Purcell nos saludó con una mirada tensa. Señor Holmes, doctor Watson, hay algo que deben ver. Nos condujo sin una palabra más al ala trasera. En el cobertizo junto a los jardines, una ventana había sido forzada desde el exterior. En el interior, sobre una mesa de trabajo, había papeles quemados aún humeantes. Holmes se acercó, analizando los restos con una pinza. Fragmentos de carta. Papel antiguo. Esto no fue un robo, fue una limpieza. Alguien vino anoche a eliminar pruebas. ¿Cómo supieron entrar? Quizá lo supieron siempre, o quizá alguien los ayudó desde dentro. El rostro de Purcell palideció apenas. Holmes lo miró fijamente por un segundo, demasiado largo. ¿Dónde está el vizconde?, preguntó. En su estudio. Lo ha estado desde esta mañana. No ha hablado con nadie. Lo encontramos junto al fuego, con una copa intacta de brandy entre las manos. Al vernos, se incorporó. He estado reflexionando, dijo sin que nadie se lo preguntara. Pensé en lo que dijo anoche doctor Watson. Y decidí dejar de proteger a los muertos. Holmes avanzó unos pasos, dejó los papeles rescatados sobre la mesa y abrió el cuaderno del respaldo del sillón. Lo colocó junto a ellos como si dispusiera las piezas de un ajedrez ancestral. Señor Wexford, dijo con voz grave, el contenido de estos documentos implica directamente a su abuelo en la muerte de Lionel, y aunque la ley no puede ya juzgarlo, el silencio sí puede perpetuar su crimen. ¿Qué propone, señor Holmes? Lo que propongo es una decisión. Puede conservar estos hallazgos, enterrarlos una vez más y permitir que su apellido continúe impoluto ante los ojos del mundo. O puede entregarlos al magistrado local, permitir que se registren como prueba histórica y honrar, al fin, la verdad que Lionel nunca pudo contar. El vizconde bajó la vista. Durante varios segundos, el silencio fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Necesito pensar, dijo finalmente. ¿Me permiten una hora? Holmes asintió con lentitud. Una hora. Ni más, ni menos. Salimos sin palabra. Ya en el corredor, Holmes se detuvo junto al retrato de Lord Eustace, colgado sobre las escaleras. Mira esa expresión, dijo. Arrogancia, autoridad, dominio. Y sin embargo, todo lo que construyó dependía de que un joven idealista muriera en silencio. ¿Crees que el vizconde hará lo correcto? Holmes meditó un momento. No lo sé, pero si no lo hace, esta noche yo mismo enviaré copias al Times, al Colegio de Historiadores de Londres y al juez de distrito. ¿Entonces guardaste copias? Por supuesto. Nunca se lanza una trampa sin tener dos salidas. Nos miramos brevemente y comprendí, como en tantos otros casos,
que el momento de la revelación estaba cerca y que, en Wexford Hall, el pasado ya no dormía. Capítulo 9. Bajo el escudo del honor. Transcurrió la hora prometida como una vela consumiéndose en cámara lenta. En la biblioteca, Holmes permanecía de pie, absorto en la lectura de los documentos recuperados, mientras yo caminaba de un lado al otro, sin poder evitar la tensión que se acumulaba en cada rincón del gran salón. El reloj de pared marcaba los minutos con una solemnidad inquebrantable. A las 6 en punto, el vizconde entró. Iba vestido con sobriedad, como si asistiera a un funeral. Su rostro mostraba el desgaste de una noche sin descanso y una decisión sin retorno. «He leído el cuaderno», dijo sin rodeos. «Y la carta de mi abuelo». «¿Y bien?», preguntó Holmes, sin la más mínima presión en el tono. «Quiero hacer lo correcto, pero debo entender una cosa antes de actuar», continuó clavando los ojos en Holmes. «¿Por qué alguien ocultaría a Lionel con tanto esmero? ¿Por qué no simplemente deshacerse del cuerpo?» Holmes asintió, como si esperara precisamente esa pregunta. Porque Lord Eustace no era un criminal corriente. No buscaba huir del crimen, sino administrarlo. Necesitaba que la desaparición fuera limpia, sin sospechas, sin restos. Pero también sabía que, en caso de emergencia, debía recuperar el control. Al esconder a Lionel en el desván, en el mismo sillón que solía ocupar, mantuvo una ilusión, la de que el problema estaba contenido, que nunca saldría a la luz. ¿Y el resto?, murmuró el vizconde. «Los pagos, los chantajes». «Instrumentos de silencio», respondió Holmes. Maud Elkins, el mozo Samuel Thackeray. Todos sabían algo. No lo suficiente como para incriminarlo, pero sí para ser peligrosos si decidían hablar. El dinero fue la primera solución. La amenaza, la segunda. El olvido, la tercera. Y durante un tiempo funcionó. El vizconde respiró hondo. «Lo entregaré todo al magistrado esta misma noche. Incluya su testimonio, señor Holmes. Quiero que conste que no intenté encubrir nada una vez que supe la verdad». Holmes inclinó la cabeza. «Será un gesto que lo honre más que cualquier escudo familiar». El vizconde se marchó, con paso lento pero firme. Cuando la puerta se cerró, tras él, Holmes se dejó caer en una butaca. «La historia no suele ser justa con los muertos, Watson», dijo en voz baja. «Pero al menos Lionel podrá descansar con nombre propio». Permanecimos en silencio varios minutos. Luego, Holmes se levantó de nuevo. «Antes de abandonar esta casa, quiero ver el sillón una última vez». A solas. Hay algo en esa escena que aún no encaja. No en los hechos, sino en el propósito. ¿No ha sido suficientemente revelador? Sí. Y sin embargo, hay un detalle que no ha dejado de inquietarme desde la primera vez que lo vi. Lo acompañé hasta el desván. Subimos por la escalera en silencio, mientras la tarde comenzaba a teñirse de gris azulado. Al abrir la puerta, el aire rancio nos recibió como un aliento antiguo. Holmes se detuvo a un paso del sillón y lo observó con ojos detenidos. «¿Qué ves, Watson?» «Un esqueleto, en reposo. Un mueble viejo, desfondado por el tiempo. Las huellas de un crimen oculto». Holmes negó suavemente con la cabeza. «Yo veo a un hombre que aceptó morir sentado, no atado, no forzado, no desplazado. Nadie lo mató en lucha. Nadie lo arrastró. Lionel se sentó aquí.
y no volvió a levantarse. Entonces, ¿fue un suicidio? No, más bien una entrega, una resignación pactada. Todo apunta a que fue drogado, tal vez engañado para beber láudano. Pero me intriga cómo lo convencieron, o si acaso vino aquí por voluntad propia, sabiendo que sería su último refugio. Holmes se arrodilló y miró de cerca la base del sillón. Luego levantó una tabla del suelo, donde la alfombra vieja se había desgastado. Mira esto. Era un hueco oculto, sellado con un compartimento rústico de madera. Dentro, una pequeña caja metálica. Holmes la abrió con lentitud. Dentro había una carta, fechada 2 días antes de la desaparición de Lionel. He decidido permanecer. Si mis advertencias no pueden detener a Eustace, mi muerte quizá lo haga. No me arrebatará lo que me queda de dignidad. Me sentaré en el lugar donde me refugio y allí esperaré. Tal vez alguien, algún día, entienda que la resistencia no siempre toma forma de lucha. A veces es silencio. Guardamos la carta con reverencia. Holmes la cerró con una lentitud solemne y la volvió a esconder. «No la entregaremos», dijo. «¿No? La verdad ya fue dicha. Esta es la verdad de Lionel, su derecho a elegir el final. No necesitamos convertirla en arma». Cerró el compartimento con firmeza. Nos marchamos del desván por última vez. La puerta se cerró suavemente tras nosotros, como un telón que cae al término de una obra olvidada. Y por primera vez, Wexford Hall pareció respirar. Capítulo 10. Las palabras que nunca fueron ditas. El crepúsculo se había deslizado sobre Wexford Hall como una sábana violeta. Las sombras alargadas de los retratos ancestrales parecían inclinarse en despedida mientras Holmes y yo descendíamos por última vez la escalera de la torre oeste. Habíamos sellado el compartimento oculto bajo el sillón y con él una parte de la historia que ni siquiera la justicia escrita podía reclamar sin herir innecesariamente al pasado. En el salón principal nos aguardaba el vizconde, con semblante contenido. Entre sus manos sostenía un estuche de madera noble. «He entregado copias de los documentos al magistrado de Devizes», dijo. «El caso se cerrará como un registro histórico de interés familiar. No habrá escándalo público, pero tampoco encubrimiento». Holmes asintió con aprobación. «Un equilibrio justo entre la verdad y el respeto. Y he tomado una decisión adicional», añadió el vizconde abriendo el estuche. «Este es el retrato de Lionel, pintado cuando tenía 23 años. Mi abuela lo conservó en su tocador hasta su muerte. Mi padre lo escondió en el desván. Creo que ya es momento de colgarlo junto a los demás. En el corredor de los Wexford, el retrato mostraba a un joven de rostro sereno y ojos inteligentes, con una leve sonrisa de melancolía. Parecía mirar hacia adelante con una especie de sabiduría callada, como si supiera que el tiempo acabaría revelando su verdad. «¿Lo colgará junto al de Lord Eustace?», pregunté. El vizconde dudó un instante. «No, en el extremo opuesto. Quiero que cada visitante que recorra ese pasillo camine desde el orgullo hacia la dignidad, y no al revés». Nos despedimos con cortesía, y mientras el carruaje nos alejaba por el sendero húmedo, eché una última mirada a la gran casa entre los árboles. La luz cálida de una lámpara brillaba en el corredor. Quizá ya habían colgado el retrato. Quizá Lionel, al fin, tenía un lugar entre los vivos. En el tren de regreso a Londres, Holmes se mantuvo en silencio por varios kilómetros, con la cabeza recostada contra el respaldo
y los ojos fijos en la ventana. No era el silencio de la concentración, sino el de una meditación profunda. Yo aguardé, respetando ese espacio que a veces necesitaba después de un caso inusualmente humano. Finalmente, habló. ¿Sabes lo que más me desconcertó de todo este asunto, Watson? ¿Qué parte? La ausencia de odio. No hubo venganza. No hubo rastro de furia en ninguno de los documentos. Lionel no murió odiando. Y Eustace no mató por odio. Mató por orden. Por mantener el orden, como si aquello justificara el crimen. ¿Crees que el vizconde lo comprendió? Sí, aunque no lo admitirá nunca del todo. Hay una carga que se hereda sin querer, pero que solo se redime asumiéndola. Él lo hizo, y por eso el pasado no lo perseguirá. Encendió su pipa, pero no la fumó. Solo la sostuvo entre los dedos. En muchos casos, la lógica es un martillo, dijo. Sirve para romper fachadas, para exponer lo que otros esconden. Pero en casos como este, es más útil como luz tenue, no para acusar, sino para revelar sin herir. Asentí. Pensé en el cuerpo en el sillón, en la carta guardada bajo el suelo, en el perro que aulló a una ausencia. Pensé en la criada silenciada, en el mozo caído desde la torre, y en un sillón que había sido tumba, confesionario y testigo. Cuando llegamos a Baker Street, el aire de Londres tenía el sabor áspero del hollín y el bullicio nocturno. Pero tras Wexford Hall, todo parecía más mundano, menos cargado. Esa noche, antes de retirarme, Holmes dejó sobre la repisa una nota que él mismo había escrito. El crimen perfecto no es aquel que no deja rastro, sino aquel que convence a todos de que nunca ocurrió. ¿Un recuerdo?, pregunté. Una advertencia, respondió. Porque en algún otro rincón de Inglaterra hay otra casa con otra silla y otro secreto esperando ser descubierto. Y con eso apagó la lámpara. Capítulo 11. El legado del desván. Pasaron varios días desde nuestra vuelta a Londres, y en ese tiempo Holmes se mantuvo en una calma inusitada. No aceptó nuevos casos, no hojeó la correspondencia matutina con su acostumbrada desdén selectivo, y apenas encendió su violín. En cambio, pasaba horas junto a la ventana, observando la vida que transcurría abajo en Baker Street, como si le resultara irrelevante. ¿Sigues pensando en Wexford Hall?, pregunté una tarde, mientras dejaba el periódico en la mesa. Holmes no respondió de inmediato. Siguió mirando el humo que ascendía de las chimeneas. Luego se levantó con lentitud y caminó hacia la repisa. Tomó la carta de Lionel que aún guardábamos. He resuelto muchos crímenes, Watson. Algunos brutales, otros ingeniosos, y algunos demasiado absurdos como para tomarlos en serio. Pero hay casos, contados con los dedos, que no terminan con un arresto ni con una declaración. Casos en los que la justicia no busca venganza, sino comprensión. Este fue uno de ellos. Y sin embargo, fue un asesinato. Sí, dijo con un leve asentimiento. Fue la decisión de un hombre que creía que su deber era más importante que la vida ajena. Eustace no apuñaló, no disparó, no empujó a su víctima al abismo. Solo creó un espacio donde morir era la única salida aceptable. Fue una violencia vestida de necesidad. ¿Crees que habrá consecuencias? Las habrá, pero no del tipo que llena columnas en el Times. El vizconde ha iniciado una investigación interna sobre los documentos financieros antiguos. Planea fundar una beca universitaria
a nombre de Lionel Edward Wexford, no como reparación, sino como reconocimiento. Y los corredores de la casa, según me ha escrito, ya no están en silencio. Por primera vez en generaciones se habla de Lionel en voz alta. Me sorprendió que Holmes compartiera aquella carta personal sin reparos. La leí con atención. Era breve, digna, sin dramatismos. El vizconde agradecía nuestra intervención, no sólo por la verdad revelada, sino por la forma en que se había preservado lo que aún merecía permanecer intacto. Pocas veces nos reconocen de esa manera, dije. La mayoría de nuestros clientes solo desean un resultado. Pero en este caso, se trataba de una historia, de una memoria. Holmes sonrió con esa ironía leve que le era tan característica. Quizá deberíamos cobrar más caro por cada caso que implique un fantasma, ¿no lo crees? Reímos ambos, pero no duró mucho. Había algo en el aire, un tipo de melancolía que no se disipa del todo con el humo del té ni con el calor del hogar. Una melancolía que venía del hecho de que, aunque se había hecho justicia, no había alivio verdadero para el pasado. Esa noche, Holmes salió a caminar por los jardines de Regent's Park. Yo me quedé escribiendo mis notas, organizando los apuntes del caso que algún día, cuando el tiempo hiciera su parte, quizás convertiría en relato. No para publicarlo de inmediato, sino para guardarlo. Porque algunas historias, como las heridas, deben reposar antes de ser compartidas. Al volver, Holmes traía consigo un ramo de flores silvestres. ¿Flores, Holmes? Para el cementerio de Highgate, respondió. Simplemente. He confirmado que Lionel fue enterrado en una pequeña parcela anónima bajo el nombre de hombre no identificado. He escrito a las autoridades de Wiltshire. Les he enviado su nombre completo. ¿Y las flores? Para mí, no todo lo que se descubre con la mente debe terminar con una deducción. Algunas cosas deben cerrarse con un gesto. Y eso fue todo. No. Volvimos a hablar del caso durante varias semanas, pero en ocasiones, al pasar junto a la repisa, encontraba a Holmes releyendo esa carta de Lionel o simplemente observando el sobre que contenía la carta de Eustace a Maud Elkins. No las tocaba, solo las miraba. Como si, entre esos dos extremos, la víctima que eligió el silencio y el culpable que impuso el orden, se encontrara el misterio más complejo de todos, el del alma humana. Al cabo del tiempo, regresaron los telegramas, los casos, las visitas impacientes a nuestra puerta. El mundo siguió girando con su ruido habitual, y nosotros, los únicos testigos de aquel sillón polvoriento en lo alto de una mansión olvidada, llevamos con nosotros el peso silencioso de un hombre que murió sin gritar, pero cuya ausencia gritó durante más de 40 años. Holmes, por su parte, retomó el violín. Y una tarde, mientras afinaba las cuerdas, me dijo sin apartar la mirada de su instrumento: «Watson, si alguna vez me sucede algo, si desaparezco o decido no volver, prométeme una cosa». «¿Cuál?» «Que te sentarás en mi sillón». Me quedé en silencio, sin saber si lo decía en serio. ¿Para qué? Para recordarme. No por lo que resolví, sino por lo que no terminé de decir. Y siguió tocando. Una melodía suave, sin palabras. Como la carta que Lionel nunca pudo leer en voz alta. Capítulo 12. El último asiento. Una tarde de noviembre, cuando las hojas muertas alfombraban los bordes de Baker Street y la niebla regresaba a su trono habitual sobre Londres,
recibimos una visita inesperada. Era un joven mensajero uniformado con un sobre lacrado dirigido a Mr. Sherlock Holmes, consultor privado de razonamiento lógico. Holmes lo tomó sin emoción visible, aunque al romper el sello noté que sus dedos se tensaban apenas. Leía en silencio, pero sus ojos recorrían las líneas con creciente intensidad. «Watson», dijo por fin, «recuerda lo que dijimos sobre los fantasmas. A veces no descansan del todo, incluso cuando se les devuelve el nombre. ¿De qué se trata?» «Del último caballero del tablero». Se levantó, tomó su abrigo, su sombrero, y me indicó que lo siguiera. Fuimos en carruaje hasta el Club Athenaeum, donde Holmes pidió hablar con un archivista llamado Emery Salloway, un hombre enjuto, de barba breve y ojos meticulosos, que nos condujo a una sala privada. Me pareció que debía verlo usted mismo. «Señor Holmes», dijo Salloway, «el vizconde de Wexford, tras cerrar el asunto familiar, me envió estos papeles, y entre ellos hallé algo que quizá usted no esperaba. Una carta sin firmar, redactada con extremo cuidado, escondida entre las hojas del libro de cuentas. Nadie la notó porque estaba cosida al interior del lomo. Holmes tomó la carta y la desplegó en silencio. Yo me acerqué con cautela, leyendo por encima de su hombro. «A quien encuentre estas, si el joven Lionel muere, como imagino que ocurrirá, sabed que no lo deseé. Pero fui parte de ello. Fui testigo. Fui silencio. Eustace dijo que era la única manera de preservar el apellido. Él lo convenció de subir, de descansar, de tomar el tónico. Dijo que hablarían después, pero cerró la puerta con llave y esperó. Yo sostuve la linterna. Yo vi cómo se extinguía. No fui cómplice por odio, sino por miedo. Si algún día esto se descubre, que se sepa que el crimen no fue de uno, sino de dos. Y la culpa siempre ha sido mía también». Holmes cerró la carta con delicadeza. «¿Quién la escribió?», pregunté. «Lady Agnes», respondió Holmes sin dudar. «La caligrafía coincide con una carta anterior que conservamos, y el estilo, su contención, el peso de la confesión, es inconfundible. Pero ¿por qué guardarla durante tanto tiempo? Porque no era una confesión. Era un castigo. No la escribió para ser leída. La escribió para vivir sabiendo que estaba allí, como un ancla moral. Y cuando murió, probablemente el vizconde la encontró al revisar los libros». Salloway asintió. Nos la entregó sin comentario alguno, como si ya hubiera dicho todo lo necesario. Salimos del club en silencio. El aire era frío y el tráfico de carruajes atenuado por la neblina. Holmes caminaba con las manos entrelazadas a la espalda, los pasos pausados. Entonces, al final, no fue solo Eustace. No, fue una decisión compartida, dijo. Eustace dio la orden, Agnes no la impidió. Y el sistema, el apellido, la reputación, la herencia, les pareció más valioso que la verdad de un joven decente. ¿Y Lionel? Lionel murió como vivió, pensando que su sacrificio salvaría algo. Quizá pensó que con su muerte cesarían los abusos de su tío. Pero los silencios, Watson, rara vez acaban con los males. Solo los postergan. ¿Y ahora? Holmes se detuvo. Ahora la historia está completa, no para los periódicos, no para el escándalo, sino para nosotros. Cuando regresamos a Baker Street, Holmes escribió una última nota que archivó con los demás documentos. En ella incluyó los nombres de todos los implicados
vivos o muertos, con una evaluación imparcial de sus decisiones. Al final, escribió: «La verdad es una silla olvidada en un desván. Permanece en silencio durante años, pero nunca desaparece. Solo espera que alguien vuelva a sentarse en ella». Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el humo de su pipa flotaba como telón final de una obra íntima, Holmes se recostó en su sillón. No el de los casos ni el de las visitas, sino uno más antiguo, con respaldo alto y brazos de nogal. Lo miré pensativo. «¿Ese sillón tiene historia, Holmes?». Él sonrió apenas. «Todos los sillones lo tienen. Lo importante es si alguien se atreve a escucharla». Y así terminó el caso del esqueleto en el sillón del desván. Sin aplausos, sin titulares, pero con justicia, la clase de justicia que no necesita gritar para ser oída.